Bien, en esta oportunidad se va a iniciar el webinar en el cual trataremos el siguiente tema: la vulnerabilidad de la víctima, en el cual se va a tratar lo que es determinar el mal uso de información personal de una víctima de acoso sexual, que estará a cargo por el ponente el doctor Percy Bernabé Sánchez. Bien, a continuación voy a presentar a las encargadas del webinar, quienes son Palpa Cháchez Paola, Ramírez Conde Juliana, Sivincha Flores Jennifer, Quispe Cárdenas Caroline y quien les habla Hidalgo Villaca Melanie. A continuación, mi compañera Jennifer va a presentar a nuestro ponente encargado. Muy bien. Como ya escucharon, en esta ocasión nuestro ponente es el doctor en psicología Percy Bernabé Sánchez, que es psicólogo forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Perú. Especialista en autopsia psicológica en el Instituto de Antropología Forense y del Instituto de Salud Mental de La Habana, Cuba. Cuenta con experiencia laboral de más de 11 años en el Instituto Nacional Penitenciario como psicólogo penitenciario y 13 años como psicólogo forense en el Instituto de Medicina Legal, que hoy nos acompaña, y damos la bienvenida al doctor para que proceda con su tema. ¿Me escucha? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Sí. ¿Me escucha? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por la invitación. ¿Podemos empezar o me dan el pase cuando ustedes consideren? ¿Sí? Sí, puede empezar, doctor. Ok, gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes por invitarme. Vamos a empezar a hablar hoy día sobre un tema también interesante, ¿no? Que tiene que ver con la vulnerabilidad, ¿verdad? La vulnerabilidad de las víctimas. Ese es el tema, ¿no? Y vamos a hablar de ello un poco. Teniendo en consideración las evaluaciones psicológicas que se hacen a víctimas de violencia en general y cómo la información que se vierte en estos informes psicológicos tienen una connotación jurídica y tienen una connotación ética y de valor para el sistema de justicia y también para los intervinientes, como son víctimas y victimarios en general. Vamos a ver un poco de ello, pero antes tenemos que establecer en qué consiste esto de lo ético, en qué consiste esto de la posibilidad de establecer un vínculo entre el valor, la experiencia traumática y la deontología de los operadores de justicia, en este caso los psicólogos, psicólogas que trabajamos evaluando víctimas. Esto es interesante porque permite que todos los intervinientes tengan un patrón de comportamiento y de conducta con respecto a la información vertida en los informes psicológicos. Muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes, conocen y entienden sobre lo que son los informes psicológicos forenses, ¿verdad? Claro que sí, todos entienden eso. ¿Me permite compartir un PPT sobre los informes psicológicos? A ver, un ratito. A ver. ¿Se puede observar? ¿Me indica? Sí, así es. Ah, ok, ahora sí. Ok. Muy bien, sí se puede observar. Vamos a continuar entonces. A ver. Ok.
vamos a ver un poco sobre lo que es, perdón, no puedo controlar esto, el Meet me es un poco más complejo. Un momentito. Ok, ahora sí se puede ver el título. Vamos a hablar sobre el informe psicológico forense en los casos de violencia en general y cómo el informe psicológico forense incluye información valiosa, importante sobre la intimidad, sobre los hechos violentos que le tocó vivir a una persona, sobre sus datos personales, particulares de cada víctima en este caso, y también, obviamente, de los victimarios. En este caso nos vamos a centrar un poco en las víctimas. El informe psicológico no es más que otra cosa, el resumen de toda la evaluación psicológica forense, que incluye, obviamente, datos relacionados con la observación, datos relacionados con la historia de vida de una persona, datos relacionados con los resultados de test psicológicos, de evaluaciones, de exámenes mentales, etcétera, y todo instrumento que podría incluir la cámara Gesell, la filmación, la observación, etcétera, ¿no? En video y en audio de lo que refiere una víctima en un hecho de violencia. Recoger esta información y estos datos se plasman en un informe psicológico. Y los informes psicológicos en nuestro país son reservados. Se entiende que son reservados. Pero en la realidad no sucede tanto así. Los informes psicológicos, educativos, clínicos, son ventilados en todos los ámbitos sociales. Se le muestra a la maestra, por ejemplo, el informe psicológico educativo, lo tiene el auxiliar, lo puede tener el padre de familia, lo puede tener el mismo evaluado, la psicóloga, muchas veces se remite a sus GELES, sus informes, y tienen un conocimiento mucho más amplio, le pueden sacar copia y pueden, digamos, permanecer con ese tipo de información, que no invade mucho la intimidad. En el aspecto clínico, o en el área clínica también, ¿no? Las evaluaciones psicológicas tienen esa relación directa con la sintomatología que presentan las víctimas, las evaluadas en el caso clínico. Y esta sintomatología a veces es reservada porque se trata de trastornos mentales, se trata de alteraciones clínicas que requieren un cierto nivel de protección para evitar la estigmatización de estas personas que están evaluadas, ¿no? En sus diferentes manifestaciones, especialmente aquellas que están vinculadas y relacionadas con la intimidad, con aquellas personas, niños, niñas y adolescentes que tienen trastornos, por ejemplo, de tipo sexual, alteraciones, algunas parafilias, etcétera, que se ve en el ámbito clínico. ¿Okay? Pero en el ámbito forense estamos hablando de información relacionadas con un crimen. Estamos hablando de un hecho criminal, ¿no? Que es una violación, por ejemplo. Intimidad muy directa. Intimidad que no debe ser ventilada. Y sobre todo si son menores de edad. Los menores de edad están protegidas por convenciones internacionales, por normativa que está establecida en nuestro país, como la 3036-4, que es una ley que protege a los menores de edad sobre la exposición al público, ¿no? Su imagen, sus manifestaciones, etc. Por eso, hasta hace poco, hasta el año 2010 más o menos, se podía ver en la televisión a menores de edad, ¿no? Su rostro, a niños que han sido golpeados, que han sido maltratados, incluso agredidos sexualmente. Incluso se le mostraba de espaldas en las comunicaciones, en los medios de comunicación. Ahora ese tipo de información ya no es factible hacerla. No van a ver ustedes fotos de menores de edad
fotos o, digamos, videos o grabaciones de menores de edad que se ventilen públicamente en los medios de comunicación. ¿Okay? Ya no. Lo difumina, digamos, le ponen ciertos filtros para que no se pueda observar claramente el rostro. Y tampoco los informes psicológicos. Rara vez he visto en los medios de comunicación informes psicológicos que estén presentados en público. ¿Ok? Tampoco informes médicos. Algunos de los informes médicos que no tienen una connotación de privacidad, especialmente de menores de edad. Entonces, esta norma está regulada ya en la ley, en la norma, para que no se pueda ventilar ello. Pero la realidad es otra cosa. La norma es una cosa y la realidad es otra. La realidad indica que estos informes psicológicos se ventilan a nivel social, especialmente en los que están establecidos dentro del sistema de justicia. Y esto incluye, ¿no?, procesos de corrupción, de manipulación, de procesos administrativos engorrosos, etcétera, que deben ser, digamos, de alguna manera procesados. La realidad es eso, ¿no? Los informes psicológicos, uno tiene acceso así, de manera rápida e increíble, cosa que no está establecido en nuestras normas, en nuestros procedimientos, ¿no? Incluso el Colegio de Psicólogos establece que un informe es algo privado y que debe tener una utilización idónea, ¿no?, con la capacidad deontológica que tienen los psicólogos para, digamos, no estigmatizar, no generar algún tipo de manipulación, etcétera, o la utilización indebida de estos informes psicológicos en el medio social. Pero a pesar de ello, se sigue presentando de esa manera. A ver, un momentito. Ok. En el ámbito de la psicología forense, existen muchos manuales de buenas prácticas para el desarrollo de las evaluaciones psicológicas forenses. Y ahí se establece algunas consideraciones importantes para la elaboración de los informes psicológicos, los informes periciales, las evaluaciones psicológicas en general. Y estas recomendaciones están basadas en, digamos, procesos y procedimientos que todo psicólogo y psicóloga debe de alguna manera establecerlas en sus evaluaciones, porque va a permitir que, digamos, se cumplan los parámetros establecidos para la norma, para proteger la identidad del menor de edad, para no estigmatizar al menor de edad y para, digamos, garantizar sus derechos del menor de edad. Por ejemplo, en el ámbito forense, en los menores de edad no se ponen los nombres completos, se ponen iniciales. Y luego lo demás sí, ¿no? Pero eso está establecido en las normas, que hay que poner iniciales. Y su identidad es reservada. Lo manejan los fiscales, su identidad, o sea, su nombre completo. ¿Cuál es el objetivo? No estigmatizarlos, no generar, digamos, conflictos a nivel familiar o a nivel comunitario, donde las personas pueden señalar a los menores de edad, a los adolescentes, por esa experiencia traumática vivida, por esa situación vivida, y eso es lo que no se debe realizar. La norma no lo plantea, los códigos de ética tampoco, y lo que establece el Colegio de Psicólogos tampoco. Y las buenas prácticas nos establecen algunas consideraciones para poder desarrollar
nuestros informes psicológicos. El lenguaje debe ser sencillo de un informe psicológico, casi en todos los informes psicológicos, pero especialmente en el ámbito forense. Los psicólogos deben contestar y deben explicar de forma clara y concisa y concreta las preguntas formuladas por los jueces en la evaluación psicológica. A diferencia de los otros áreas o disciplinas como la clínica, la educativa, la laboral, en el ámbito forense se debe contrastar lo que se dice, o sea, que explica en el informe, que debe estar sustentadas en un tipo de evaluación, en un tipo de test, en un instrumento en la que se sustente la información que se vierte en el informe. No se debe incluir aspectos irrelevantes a la evaluación. Y eso es recurrente, porque ustedes pueden observar informes psicológicos y ustedes se darán cuenta que hay datos que son totalmente irrelevantes, que no tienen, digamos, el fundamento o el objetivo que se sigue en la evaluación psicológica. ¿Ok? Estas evaluaciones deben ser absolutamente coherentes y defendibles. Esto hace que una evaluación psicológica sea, digamos, profesional, que cumpla con los parámetros éticos, que cumpla con la deontología que establece el Colegio de Psicólogos para cada uno de los psicólogos que van a realizar evaluaciones sobre víctimas en general. No se debe dictaminar sobre la imputabilidad o la inocencia de una persona. ¿Ok? Eso no puede suceder en las evaluaciones psicológicas, sobre todo forenses. Tampoco se debe hacer del informe un pretexto para exhibir el conocimiento de la materia o para hacer alarde de riqueza del vocabulario. Eso no es necesario y tampoco es relevante para nosotros los psicólogos y para las víctimas o para el sistema de justicia. Cuando desarrollamos un tipo de evaluación forense de este aspecto, es importante recurrir a la norma, es importante recurrir a la lógica y la razón para poder desarrollar informes psicológicos que nos permitan, de alguna manera, tener todos los parámetros establecidos para desarrollar. ¿Cuál es el principal problema que hay en estos procedimientos que utilizamos los psicólogos para evaluar víctimas en general? Una de las principales características no éticas o no valoradas o no, digamos, no tenidas en cuenta por los psicólogos y psicólogas es el conocimiento suficiente y la actitud para desarrollar evaluaciones forenses. Es un gran problema de nuestro país relacionado con uno de los principios éticos que señala el Colegio de Psicólogos, y es que uno debe realizar evaluaciones psicológicas cuando tiene conocimiento del procedimiento de las evaluaciones. ¿Okay? Eso significa que no podemos realizar evaluaciones psicológicas si es que no tenemos el conocimiento suficiente del objetivo que perseguimos, del procedimiento que se desarrolla en este caso, ¿ok? Y de la actitud para desarrollar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que si yo voy a evaluar a una víctima o a un victimario, tengo que conocer la teoría de las víctimas, cómo se comporta, cómo se relaciona, qué manifestaciones tiene una víctima, ¿ok? ¿Qué tipo de contradicciones tiene una víctima? En el caso de ser una niña, en el caso de ser un adolescente o en el caso de ser una persona adulta. ¿Ok?
No puedo atreverme a evaluar a una víctima si no tengo conocimiento de ello. No es lo mismo evaluar niñas que adolescentes o que adultos. Hay una diferencia importante y significativa en el procedimiento y en los objetivos, obviamente. Entonces, eso es uno de los principales escollos en la evaluación psicológica de las psicólogas y los psicólogos. Nos atrevemos a hacer evaluaciones psicológicas sin tener el conocimiento ni los parámetros establecidos para hacerlo. ¿Okay? Y lo sustentamos a veces en juicio, porque hay psicólogos y psicólogas de parte, que se dice que son psicólogos privados, que realizan ese tipo de evaluaciones y se presentan ante un juez para explicar este procedimiento sin tener la capacitación, la capacidad y el conocimiento suficiente. Eso implica no ser coherente, no ser lógico y no tener ética en la función psicológica. Otro de los aspectos importantes, éticos, tiene que ver con esto que llamamos nosotros los psicólogos la corrupción invisible y la venta de informes psicológicos en el ámbito de la justicia. Las evaluaciones psicológicas forenses que se realizan en cámara GESEL, en salas de entrevista única, que son remitidas, por ejemplo, a la Policía Nacional, que son remitidas a la Fiscalía o a los juzgados, son vendidos, ¿no? ¿A quiénes son vendidos? Son vendidos a la otra parte, a los que están interesados en otro proceso judicial, ¿no? A los familiares de los victimarios, etc. A pesar que el propio victimario tiene la posibilidad, sus abogados, de acceder a ellos. Pero, de igual manera, sigue circulando en muchos estudios de abogados, etcétera, diferentes tipos de informes psicológicos sobre diferentes personas evaluadas. Y eso es grave porque no se cumple con el precepto fundamental que es la privacidad de información. Porque en los casos de violencia sexual se habla de un aspecto muy importante que es la intimidad. Y la intimidad sexual es uno de los, digamos, uno de los temas más significativos y más afectantes en la vida de las personas. ¿Okay? Tener en consideración eso nos va a permitir, digamos, ser un poco más flexibles en las evaluaciones, más condescendientes y más, digamos, protectores de la información que nosotros establecemos. El sistema judicial tiene algo peculiar, ¿ok? Tiene algo peculiar con relación a la información del evento violento, de la situación violenta que logró evaluar un psicólogo. Y es que ese relato íntimo, esa manifestación íntima de las víctimas, y por qué no de los victimarios también, son, digamos, expuestos en el ámbito privado. Un juicio sobre hechos de violencia sexual no se hacen públicos. ¿Okay? En un proceso judicial solamente están presentes los intervinientes, tanto jueces, fiscales, abogados de los victimarios, abogados de las víctimas, y si es posible, en este caso no, pero el victimario, si el supuesto victimario está en el proceso, escuchando todo el procedimiento. La víctima no, porque es muy complejo que esté presente en ello. A nosotros cuando nos toman la declaración, porque la declaración de nuestros informes, la ampliación de nuestros informes, la sustentación de nuestros informes, nosotros participamos y una vez que termina la participación nos retiran de la sala o nos retira de la conexión de internet. ¿Por qué? Porque sigue siendo algo privado. La importancia del psicólogo de conocer y manifestar el comportamiento de las víctimas y si está afectada o no está afectada tiene su límite.
Pero entender todo el contexto solo lo realizan los intervinientes, que están jueces fiscales y abogados defensores. Ellos siguen teniendo, digamos, un proceso judicial privado. Incluye la participación de diferentes peritos. En el caso nuestro, en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en nuestro país, la información vertida sobre la evaluación a niños, niñas y adolescentes es mucho más rigurosa y mucho más, digamos, cumpliendo todos los parámetros establecidos en la evaluación psicológica. Eso nos permite tener, de alguna manera, algunos preceptos importantes en la protección de los derechos de los menores de edad, ¿no? Y esto nos obliga a ser un poco más éticos con los menores de edad. Por eso utilizamos cámaras Gesell para proteger al menor, ¿ok? Para generar un espacio y un ambiente de seguridad y atención, con la presencia, obviamente, de jueces fiscales en un ambiente separado, pero que permite un trato a los menores de edad con mayor precisión, con mayor comodidad, respetando las normas internacionales, las convenciones sobre la protección de niños, niñas, etc. Y que nosotros, como psicólogos y psicólogas, nos adherimos a ello para proteger a estos menores de edad, ¿okay? En su intimidad, en su desarrollo, en su psiquismo, para que no revictimizarlos. Una de las formas de ejercer control ético, ¿no?, y buen trato a las víctimas tiene que ver con realizar una entrevista única. En los casos de hechos de violencia sexual, nosotros realizamos entrevistas únicas que nos permiten recoger información valiosa en un único momento. ¿Okay? En un único momento que sirve para el proceso judicial. Ahora, ¿cómo establecer parámetros para describir la vulnerabilidad de las víctimas de violencia en general? En este caso, las víctimas de violencia sexual. ¿Cómo establecer parámetros que nos permitan proteger su vulnerabilidad? Entendida la vulnerabilidad como una condición que tiene una víctima, al ser niño, al ser adolescente, al ser mujer, al vivir sola, al provenir de un ambiente familiar disfuncional, el provenir de provincia y estar en un contexto diferente, etcétera, le genera ciertas características de vulnerabilidad a una situación, a un entorno bastante complejo y distinto, como es la ciudad de Lima o las ciudades más grandes de nuestro país. La vulnerabilidad implica un proceso evolutivo mucho más significativo, más importante. Se evalúa la vulnerabilidad triangulando información. Es los datos que se establece de la propia víctima, recogidas, la información que presentan los jueces o fiscales sobre su condición, por ejemplo, su idioma, el lugar de origen, si tiene alguna diferencia cultural, alguna discapacidad, etcétera, que ya tienen conocimiento los jueces fiscales y que nos dan la información para nosotros procesar. Pero en el campo psíquico también para nosotros es importante establecer la vulnerabilidad de las víctimas de violencia en general. ¿Y cómo la establecemos? Recogiendo esa información, preguntando, según precepto, preguntando a las víctimas, y el tercero, la información colateral de los padres, de los cuidadores, de los responsables, ¿no?, de estos menores de edad. Esta información se debe procesar y se debe establecer como valedera para brindarle protección a los menores de edad. Nuestro interés máximo
en las evaluaciones psicológicas forenses, para nosotros los psicólogos y las psicólogas, no es tanto buscar la justicia, no es tanto perseguir al victimario. Si bien es cierto, es un objetivo que seguimos, lo más importante en este proceso es que la víctima reciba un buen trato, que la víctima sea protegida en su psiquismo, ¿no? Que si la menor, la adolescente, no desea contarnos lo que sucedió, contarnos el hecho violento, el hecho traumático, debemos respetarlo. Es una de las situaciones éticas que debemos manejar nosotros con respecto a las víctimas. Es decir, debemos respetar lo que dicen las víctimas en su proceso de sufrimiento. ¿Okay? Respetar sus derechos, respetar su voluntad, a pesar que para nosotros pueda ser incomprensible esa actitud, pero es necesario que nosotros, digamos, seamos conscientes de ello, entendamos esa situación y continuemos con otros procesos que no impliquen una desestabilización de sus emociones, de su manera de pensar, de su manera de percibir la realidad. Entonces, las convenciones que hemos firmado nosotros como Estado, como país, y las normas que están establecidas en nuestro país también refieren ello. Refieren que lo más importante en un proceso, un proceso para encontrar la verdad, un proceso criminal, un hecho de violencia sexual, por ejemplo, lo más importante es la estabilidad psíquica de los menores de edad. Buscar y preservar ello es una condición deontológica y ética que debe seguir todo psicólogo. ¿Okay? Sé que para muchos de ustedes será importante decir, pero ¿cómo es posible que si la menor se niega, nosotros no busquemos justicia, ¿no? Porque ha habido un hecho criminal, porque ha habido un hecho violento? Eso puede ser cierto, pero es importante para nosotros respetar eso. Todos tienen su proceso. Todas las víctimas tienen su proceso para el desarrollo de sus emociones y el desarrollo en el momento en el que quieran hacer una declaración de ese hecho violento. Por lo tanto, creo que es una de las características de los psicólogas de establecer un procedimiento que sea válido para ellos. ¿Okay? Muy bien. No sé si tienen una pregunta hasta aquí sobre este tema, sobre el tema relacionado con la ética, con la evaluación a víctimas de violencia, etc. Paola. Profesor, ¿alguna vez usted se ha cruzado con un caso que usted se ha sentido que podía traicionar a su carrera o su persona? Ok. Sí, ¿no? O sea, en el ámbito forense sí es bien complicado. Porque, digo, ¿no? Eso ya no me sucede, eso me sucedía cuando empezaba, ¿no? Empezaba en el trabajo, como los primeros 5 años, digamos. Ahí, y esto es muy importante para todos ustedes, estimados estudiantes, ¿eh? Ustedes se hacen conocidos luego. Lo importante es tener una forma de conducirse profesionalmente. Y eso será parte de tu experiencia, de tu legajo y del conocimiento que tienen todos los demás sobre tu manera de comportarte profesionalmente. Los primeros 5 años que yo tuve, ingresando al Instituto de Medicina Legal a trabajar, ustedes saben que en el sistema de justicia hay mucha corrupción. Venían abogados de victimarios a proponerme
que yo cambie mis informes psicológicos a cambio de, digamos, prebendas, a cambio de corrupción, ¿no? En un inicio. ¿Ok? Pero el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene un parámetro muy establecido para ello. Ellos te capacitan antes para eso, justamente para ello. Te capacitan antes de entrar a la institución. Te capacitan casi como 2 o 3 meses en este proceso, ¿no? Ético, odontológico, las consecuencias de este hecho, etc. Pero siempre los abogados, los familiares, etcétera, como una situación, no sé si adaptativa, una situación de búsqueda de resolver un problema con un familiar serio, porque los hechos de violación son bien complejos, que implican muchos años de cárcel, buscan la manera para disminuir o evitar que una persona se vaya preso muchos años. Entonces buscan cualquier manera para buscar. Entonces ahí es donde te ofrecen hechos y prebendas bastante complejas, ¿no? Pero eso dura un tiempo, el tiempo que tú resistes en tu manera de ser, en tu manera de entender tu trabajo profesional. Entonces lo insisten por un tiempo, que les dura unos años, algunos, y luego, como todo en la vida, te haces conocido, se conoce la actividad profesional. Entonces, pues, un tiempo ya no tienes razón ni preguntarte, ni decirte si puedes o no puedes hacerlo. Por diferentes medios, ¿eh? Vienen a preguntarte por amistades, por amigos, por el guachimán, por el policía, todos buscan los medios para acceder a ti. Pero ya llega un momento en que todo el entorno conoce que eso no sucede, no va a suceder. Entonces evitan ya a partir de ahí ya siquiera preguntar, ¿no? Porque ya saben que eso no va a suceder, entonces ya, digamos, no insisten en ello. Esto es importante porque he visto, no sé si ustedes han visto la televisión, sucedió con una psicóloga y un administrativo en Iquitos, por ejemplo. ¿No? Una psicóloga recibió dinero, no directamente, sino a través del administrativo, dinero para cambiar el informe psicológico de una ciudadana americana. Entonces, la ciudadana americana no tiene el pensamiento que tenemos nosotros los peruanos cuando ejercen un hecho de corrupción. Ella lo denuncia. Y viene la policía, la fiscalía, lo detienen. Y hasta ahora está detenida una psicóloga y un administrativo en Iquitos por un hecho de corrupción. Por no sé cuánto, 1,000 soles, algo así. Nada. La psicóloga gana más de eso. Entonces, pero a veces sucede, ¿no? Ahí sucede. He visto médicos detenidos por 50 soles. Porque pensaba que era una soncera lo que están realizando. Okay, eso es importante establecerlo. Pero esto sucede cuando las personas que están alrededor del psicólogo o la psicóloga entienden y comprenden que tú puedes acceder a ello. Pero cuando saben que no pueden ni siquiera comentarte este tema, ni pueden conversarte sobre ese tema, o dialogarte o insinuarte de alguna manera, eso no sucede. Ya ni siquiera se intenta, ni siquiera te comentan al respecto, ¿no? Al contrario, se aísla. ¿Ok? Eso es importante establecer. Sí, eso me pasó al inicio, ¿no? Sí, ¿alguien más? Antes que se termine. Sí, muy buenas noches. ¿Te me escucha? Sí, claro. Sí. Bueno, acotando a gran parte de todos los puntos ya mencionados, me gustaría socializarle un caso y quisiera que nos dé, bueno, una opinión, ¿no?, un poquito más concreta, personal, ya que actualmente ha salido el fallo del famoso caso de la niña Camila, una jovencita de 13 años que denunció el Estado peruano frente a las Naciones Unidas, ¿no? Debido al incidente, pues, de corrupción y revictimización que vivió ella. Para los que no conocen del caso, bueno, si no ha sido tan sonado, ella es una niña de zonas rurales de Huanupaca, de la región de Apurímac, y bueno,
Básicamente ella fue abusada a los 9 años por parte de su padre y durante 4 años no se dijo nada ya que guardó silencio por el temor. Ya a los 13 años ella en un estado de embarazo lo hace público por lo que lo denuncia con apoyo de su madre. Este proceso se da. Ella ya tenía conocimiento, ¿no?, del embarazo que ella tenía y al momento de pasar por la cámara Gesell, ella manifiesta que no deseaba tener el bebé, ¿no? Deseaba interrumpirlo, que necesitaba un apoyo. Por ende, el psicólogo, bueno, hay sospechas, ¿no?, de la manipulación por el lado de la corrupción, ¿no?, por el ámbito judicial de la contraparte, ya que además de invalidar todo este suceso, ella nunca fue informada, ni ella ni su madre, por parte de ningún tipo de personal, ni judicial, ni psicólogo, ni médico, acerca de que ella tenía la opción de un aborto terapéutico, ¿no?, que ya está aprobado desde 1924 aquí en el Perú. Por ende, ella tuvo una persecución legal. Aparte de ello, cuando ella sufre un aborto espontáneo, es denunciada y apelan para que ella salga después de un año, por lo que ella presenta esta demanda. Entonces, no solamente vemos, dejando de lado el ámbito judicial, la corrupción, sino también muchos fallos de principios éticos que intervino en esa entrevista única, dado que se le obligó a que presentara varias veces el suceso, incluso de manera conjunta al agresor, que sería su padre en este caso. ¿Qué podría comentarnos al respecto? No, sí, eso es un caso interesante, ¿no? Que tiene muchas aristas, ¿ah? No solo el ámbito psicológico, sino el ámbito médico, el ámbito judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Y ella está pidiendo una reparación a todo ese hecho, ¿no? Y está bien, porque hay mucho fundamento jurídico nacional e internacional para su protección de estos menores de edad. Recuerden que nosotros somos una parte de la explicación del problema, el aspecto psicológico. También hay un aspecto médico, también hay otras fuentes de información para que los jueces y fiscales tomen una decisión. Pero el fundamento de la utilización de la cámara Gesell, por ejemplo, en este caso de estas víctimas, digamos, tiene un objetivo claro. Las cámaras Gesell se utilizan solamente para recabar información del hecho violento. No tiene otra utilidad. No es para evaluar. En la cámara Gesell no se evalúa. En la cámara Gesell no se propone nada. En la cámara Gesell solo sirve para recoger información que la menor tiene guardada en su memoria. Nada más. Para eso sirve. ¿Y cómo se recoge? Obviamente a través del audio y video que se filma. Y está como evidencia, probablemente, en el caso en el que se desarrolla. Ahora, hay psicólogos y psicólogas que hacen mal la entrevista. Sí, por supuesto, no siguen ningún parámetro. Eso sí no va contra la ética profesional. Por supuesto, les decía al inicio eso. No solo elaboran informes mal, sino que hacen entrevistas terribles y horribles, ¿no? Que uno observando eso dice, no sé si ha estudiado psicología, pero existe eso es verdad. Por eso digo, nadie debe evaluar y tratar a una víctima si no tiene conocimiento de ella, de la teoría, de la manera en la que se comportan las víctimas. ¿Okay? Pero hay muchas personas que lo hacen, muchas personas que digamos, incluso hablan sobre el procedimiento, las evaluaciones, sin tener el conocimiento suficiente para explicar el proceso. Espero yo que en ese caso, digamos, se encuentre algún tipo de explicación de qué pasó, qué sucedió. Eso es interesante esperar más adelante. Ojalá que sirva para recomponer todo nuestro sistema de evaluación, de evaluación psicológica. Y hay muchas cosas que resolver, por supuesto. ¿Ok? Esto tiene en el Perú, en nuestro país, recién pocos años, desde el 2008 en adelante. Antes era peor. Antes, en los años 2000,
5 o en los 90, no existían cámaras GESEL, no había protocolos para evaluación. Entonces la víctima iba primero al policía, primero a la mamá, luego al policía, luego al fiscal, luego al juez y se confrontaba con el victimario. Era todo un procedimiento de ese tipo. ¿Hemos mejorado en ello? Sí. Y esto no solo aquí, sino en el mundo ha sido así. ¿Ok? ¿Y esto hemos mejorado? Sí. ¿Hay mucho que hacer? Por supuesto que hay mucho que hacer. Es un procedimiento en el camino, ¿no? Nada es ideal, ojalá fuera todo ideal, solo fuera perfecto. Vamos para ello, pero en el camino hay muchas cosas que corregir también. No solo en la ética de los psicólogos, sino también en la formación de los psicólogos, desde las universidades. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿De cualquiera? Carla. Así es. Bueno, ya para continuar, ¿no?, con el web, ante todo agradecerle por todo el tema socializado, y claro que es un tema muy interesante y podríamos seguramente seguir explayándonos, pero para no extendernos tanto, me gustaría darle paso a mi compañera Caro, que quiere realizar una intervención, ya más que todo para poder clarificar, ¿no?, estos puntos acerca de la ética del psicólogo y tal vez un poco de su opinión personal. Sí, docente. Bueno, como ya hemos escuchado, ¿no?, toda la información que usted nos ha dado mediante esta conferencia, en realidad desconocía el tema de lo que es la venta de informes psicológicos, ¿no?, que lamentablemente es una falta de ética que algunos psicólogos forenses cometen, ¿no? Entonces, quería preguntarle, en una pregunta ya muy personal, que quería decirle a usted si podía compartirnos su postura con respecto a lo que usted piensa de aquellos psicólogos forenses que acceden a esa información de víctimas de abuso sexual y que incumplen con los principios éticos de la entrevista o la confidencialidad que usted resaltó. Gracias. Esto es interesante. Yo siempre soy disruptivo y a veces me enfrento, ¿no? Me he enfrentado a jueces fiscales en el desarrollo de guías de evaluación psicológica forense, ¿no?, sobre los procedimientos de cómo tratar a las víctimas, niños, niñas, ¿no? Y al final, digamos, con la lógica, la razón nos hemos impuesto y tratamos de hacer lo posible porque tengamos un procedimiento metodológico adecuado y correcto para el ámbito forense, porque yo vivo de ello y trabajo en ello y creo que puedo aportar mucho en ello. Y debo decir claramente también, aunque mis amigos del Colegio de Psicólogos se molesten, pero deben saber claramente que en nuestro país, incluso para los psicólogos, hay impunidad. Es decir, no le imputan ningún tipo de cargo ético, que es lo que desarrolla el Colegio de Psicólogos. No los delitos, pero sí cargos éticos. ¿Ustedes se imaginan cuántos psicólogos sancionados hay en el Colegio de Psicólogos? O sea, ¿el Colegio de Psicólogos haya sancionado a algún psicólogo? Sobre todo forense, ninguna. Y eso que hay casos denunciados. ¿Por qué? Porque obviamente el Colegio de Psicólogos establece solamente cuestiones éticas, ¿no?, y no penales, y no, digamos, de otro tipo, laborales en este caso. Y esto es un tema que hay que revisar, hay que cambiar algunas, digamos, normas y procedimientos que tiene el Colegio de Psicólogos para establecer una forma y una manera en la que podamos sancionar ejemplarmente y drásticamente a psicólogos, primero, incompetentes, segundo, sin conocimiento y corruptos, que deberíamos sacarlos de la orden, de un inicio, sin ningún tipo de miramiento, porque eso soslaya, perjudica, ¿no?, a la orden, a los psicólogos, y luego nos generalizan a todos como si fuéramos lo mismo, y no lo somos. Por lo que en algún momento ustedes, que son y serán parte del Colegio de Psicólogos, provoquen un cambio en ello, ¿no? Creo que a todos
no sería necesario hacerlo en algún momento. Ok. Jennifer. ¿Cómo estás, Jennifer? Muy buenas noches. Muy buenas noches, profesor. Muy bien, muchas gracias por la exposición que nos ha... Muchas gracias por la participación de explicado todos los temas, claramente también de todos los participantes que nos acompañaron en este webinar, ¿no? Para ya ir culminando lo que es la sesión, pasará un link de asistencia por el chat para que todos puedan contestar. Como siempre, ¿no? Ya nos quedamos Sí, docente, definitivamente. y ya. Bueno, y como nos quedamos a 3 minutos, pues no, siempre no, agradeciendo este tema que ha sido muy interesante. A todos ya nos ha inculcado cierto tema, hemos adquirido mayor información gracias a este tema explicado, ¿verdad? Hoy seguimos con mi compañera Liliana, que también decía hablar. Sí, así es, docente. Bueno, ya como comenta mi compañera, vamos culminando. Reiterarle el agradecimiento nuevamente por la ponencia, muy enriquecedor definitivamente para muchos de los presentes y para nuestra persona. Tristemente el tiempo se nos va acabando. Es un tema del que definitivamente podríamos seguir explayándonos, pero creo que por el día de hoy nos hemos enriquecido mucho con la información ya previa, y creo que el reiteramiento y agradecimiento nuevamente de parte mía y de mis compañeras es mutuo. Asimismo a todos los asistentes por mantener su presencia, y bueno, esperamos que haya sido de gran interés y esperamos encontrarnos una próxima oportunidad. Ok, gracias a todos ustedes por la invitación. Espero que les vaya bien y sigamos siendo éticos, no solo como profesionales más adelante, sino también como estudiantes. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Muy buenas noches a todos ustedes.